Hola, un buen día para todos. Les habla Jonathan Guerra, docente del área de matemáticas de la institución educativa María José Escobar. En este tutorial vamos a resolver la parte 2 del punto 10 de la guía transversal del grado noveno. El punto 10 estamos hablando de la función cuadrática y para ello vamos a hablar un resumen. Inicialmente vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado o explicado hasta el momento. Decíamos que una función cuadrática es toda aquella que tenga la forma un número por la variable al cuadrado más otro número por la variable sin elevar más otro número. Recuerden que puede ser más o puede ser menos. Y decíamos también que era muy importante que la primera parte de la expresión, es decir, la parte cuadrática, no fuera ser cero. Es decir, que A tenía que ser diferente de cero. Pero que no había ninguna importancia si esta parte de acá, la segunda parte de la ecuación, desde el b era cero, eso no pasaba nada. Lo más importante es que la primera parte de la expresión pues no vaya a ser cero. Muy bien, decíamos también que si a era positiva, la gráfica de la función iba a ser una coquita hacia arriba, es decir, cóncava hacia arriba. Decíamos que si a era menor a cero, la coquita, la gráfica, iba a ser abriendo hacia abajo, es decir, cóncava hacia abajo. Decíamos que la función podía tener unos ceros, que dependían mucho del término cuadrático. ¿Cómo se calculan? Que más adelante lo veremos. Vamos a igualar la ecuación a cero y así se encuentran los ceros. ¿Qué son los ceros? Los puntos del eje horizontal, los puntos del eje X donde corta, donde la gráfica corta el eje X en este caso, donde corta el eje horizontal. Y eso pueden ser máximo dos ceros debido al término cuadrático. Si el término fuera elevado a la 3 serían 3 ceros. En este caso, como es una función cuadrática, máximo tiene dos ceros. Pero la función también podía tener un solo cero si solo lo cortaba una sola vez, o incluso podía no tener ceros si la gráfica no lo cortaba. Dijimos que también cuando la gráfica pasaba ya sea de decrecer a crecer o de crecer a decrecer, ese punto de cambio, que es un punto de inflexión, se llama vértice en este caso particular. Y si trazaba una línea imaginaria por el vértice, una línea vertical, esa línea se llama eje de simetría, que son los puntos, digamos que es esa línea que a la izquierda y a la derecha pues es lo mismo, por eso se llama línea de simetría. Estábamos analizando un ejemplo de Sammy que se dejaba tirar de un puente, en salto bungee jumping. Y decíamos que desde la física uno puede elegir el sentido positivo del eje hacia donde yo quiera. En este caso elegimos el positivo hacia abajo, es decir, a medida que aumentaba estos valores hacia abajo, digamos que estábamos aumentando, pero positivamente. Y que la ecuación que podía modelar ese salto en bungee jumping estaba dado como un medio de 9.77 de al cuadrado. Al graficar esa función, como la parte A es positiva, pues la gráfica nos quedaba cóncava hacia arriba. Y es importante entonces, a partir de ahora, empezar a aclarar que no es la única forma de que yo puedo elegir el eje. El eje también lo puedo poner como un eje vertical positivo hacia arriba, como estamos acostumbrados nosotros. Sin embargo, en este caso, a medida que Sammy se tira del puente, está aumentando los valores de posición, sí, pero negativamente hablando. Por eso este signo menos, miren que es la única diferencia. Por lo tanto, la gráfica nos va a quedar exactamente igual, pero nos va a quedar abriendo hacia abajo. Y tiene el mismo cero de la función. Miren que el cero acá es el punto 0,0. Básicamente, únicamente le cambiamos el menos. Hablemos ahora de lo que tiene que ver el dominio y el rango de la función cuadrática. Matemáticamente hablando, solo concentrarnos en la parte matemática y no física, esta función no tiene ningún peligro, digamos, de inconsistencia matemática. No hay ninguna x en este caso para la cual la función pueda no estar definida. Decimos entonces que el dominio son todos los números reales. Por lo tanto, el rango también van a ser los números reales, como hemos hablado en anteriores tutoriales. Ahora, esta función como tal tiene unos parámetros físicos. Están asociados a una situación física particular. Resulta que ese puente en realidad mide 78.16 metros. Cuando hablamos de la altura de ese puente, ya esa altura del puente nos está limitando digamos, la posición, es decir, el rango. Y al hablar de tiempo, como no existen tiempos negativos y ella no va a caer infinitamente, eso también nos está limitando el dominio. De hecho, el dominio son los t pertenecientes a los reales, tales que el tiempo sea mayor a cero, porque el tiempo no puede ser negativo,
y menor a 4 segundos, porque el tiempo de caída máximo dura 4 segundos. Ahorita pues vemos cómo calculamos ese valor. Ahora, los valores de la posición, pues como ya arranca desde 0, empezamos desde 0, son los y pertenecientes a los reales, tales que y sea mayor a 0, y a su vez menores que 78.16, porque lo máximo que ella puede, digamos, llegar es a la altura del puente como tal, al final, es decir, 78.16 metros. Ahora, ¿cómo sacamos este 4 segundos? Resulta que si esta es la ecuación, menos un medio de 9.77t al cuadrado, si yo cojo esta ecuación, permítanme la recorto acá para que veamos matemáticamente cómo sacamos ese 4 segundos. Si yo cojo esa función, vamos a pegarla por acá, tendría que despejar el valor de t, ¿sí? Vamos a reemplazar en y, vamos a colocar el valor que es 78. Verifiquemos. ¿Cuánto mide el puente? 78,16. Eso fue en la y. Y eso lo igualamos a la ecuación como tal. Vamos a igualarlo, digamos, a la parte positiva. Tomamos la función positiva. Un medio de 9.77t al cuadrado. Entonces, para despejar eso, vamos a pasar este 2 que está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Y este 9.77 que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Este 1, pues lo puedo obviar, porque 1 por cualquier cosa, pues da 1. O sea que me va a quedar así. 78.16 por 2 dividido 9.77 igual a t al cuadrado. Y al hacer esta operación matemática, vamos a hacerla rápidamente. 78.16 multiplicado por 2 dividido 9.77. Eso nos da, en este caso, 16. 16 es igual a t al cuadrado. Ahora, yo no necesito el valor de t al cuadrado, sino que necesito el valor de tiempo. El tiempo de caída, en este caso, digamos, de Sammy. Y o sea que le saco la raíz. Y la raíz de 16 sabemos que es 4. De hecho, de este valor me van a salir dos valores, uno negativo y uno positivo. Pero como estamos hablando de valores físicos, solo me va a importar la parte positiva. O sea que el tiempo es igual a 4, que es lo que teníamos ahorita pues en nuestra ecuación. Quiere decir que el tiempo, digamos, de caída, en este caso de Sammy, es 4 segundos. Ahora, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar ahora cómo calcular los ceros de una función. Ya analizamos la parte del dominio y el rango. Vamos a terminar con la parte de los ceros de la función cuadrática. Decíamos que los ceros de la función cuadrática, para poder obtenerlos, hay que igualar la ecuación a 0. Y luego despejar, claro. Sin embargo, para, digamos, simplificar un poco las cosas, ya sean matemáticamente hablando, ya se ha despejado previamente, y a esa ecuación de despeje se le conoce como ecuación del bachiller. Y está así de esta manera: los ceros de una función se calculan como menos b más o menos b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Recuerden que b y a y c son números simplemente. Y el más y menos indica pues que tenemos máximo dos ceros de la función. Por ejemplo, supongamos esta ecuación: menos 4.89t al cuadrado más 150. ¿Sí? Supongamos pues en este caso algo parecido como el puente del bungee jumping, pero partiendo de un origen a 150 metros en este caso. Empecemos entonces tratando de sacar los ceros de esta función. ¿Qué es lo que hacemos? Primero lo que tenemos que identificar cuáles son los valores de a, b y c. Observen que en este caso el valor de a es menos 4.89. El valor de b es 0 porque no hay ningún número multiplicado por la variable t sin elevar. Y el valor de c es 150. Eso es lo que yo empiezo a reemplazar entonces en esta ecuación. ¿Sí? Que lo puedan hacer entonces como manera de ejercicio. Yo voy a hacer un ejemplo parecido para que ustedes hagan este que les acabo de hacer, para que calculen los ceros de esta función particular y se den cuenta que los ceros van a ser menos 6 y 6 en ese caso. Hagamos un ejemplo parecido con este de acá, con x al cuadrado menos 2x menos 960. Identifiquemos primero entonces el valor de a, b y c. Miren que como aquí no hay valor, el a valdría en este caso, valdría 1. Es decir, donde haya una a, pongo un 1, mírenlo acá. Donde haya una a, voy a poner un 1. El valor de b en este caso es x, que acompaña la x, sin elevar, es decir, menos 2. Es decir, en esa parte donde dice b, pongo menos 2. Importante colocar paréntesis para no confundirse. Y en esta parte de b, pues sería menos 2 al cuadrado.
Y el valor de C en este caso es menos 960. Recuerden que cuando está negativo hay que tomar todo el valor como tal. Entonces coloco acá menos 960. Y debo, digamos acá, ya operarlo matemáticamente hablando. Entonces acá menos por menos, pues nos da más, en este caso nos da 2. Menos 2 al cuadrado, pues nos da 4, porque menos 2 por menos 2, si multiplico negativo por negativo, me da positivo. Y si multiplico 2 por 2, pues me da 4. Ahora, menos por menos, pues me da más. Y 1 por 960, pues me da 960. O, importante acá, aclarar pues renglón tras renglón. Ahora hagamos primero la multiplicación de esto y luego lo sumamos. Si nosotros multiplicamos 4 por 960, 4 por 960, recuerden que cuando hay operaciones combinadas, primero la multiplicación, da 3840. Miren, de hecho que acá me equivoqué y no le sumé el 4. Verifiquemos acá. 4 por 960, 3840, que es el número que aparece acá. Pero habría que sumarle este 4 que aparece acá, ¿sí? O sea que en realidad acá es 3844, ¿sí? Vamos a suponer que está bien, vamos a suponer que es 3840, pues por cuestión del ejercicio, pero ya saben ustedes que es 3844 en este punto. ¿Qué hacemos acá? Le sacamos la raíz a este número, la raíz cuadrada de 3840. Entonces, 3840 le sacamos la raíz cuadrada y nos da 61,96. Yo quiero verificar algo. Si coloco 3844 y le saco la raíz, observen que me da 62. Es decir, el cálculo está bien hecho, pero este número lo corrigen acá. Entonces, raíz de 3844 me da 62 y ese es el número que tengo acá. Observen que aquí hay dos posiciones. Uno con el símbolo más y otro con el símbolo menos. Eso es importante aclararlo porque es que por eso es que son dos ceros de la función. Y simplemente hacemos esta operación, 2 más 62 da 64, 64 dividido 2 da 32, y 2 menos 62 pues da 60, y 60 dividido 2 da 30. Recuerden que este caso da negativo porque 2 menos 62 da menos 60 en ese caso, ¿sí? Importante pues allí aclarar eso. Aquí les dejo entonces la tarea, si ustedes notan acá, esta parte del 0 de menos 4.89t cuadrado más 150 que se los proponía, lo pueden encontrar acá abajito. Acá lo explica pues calmadamente, teniendo en cuenta cuál es A, cuál es B y cuál es C. Y les da que el 0 es menos 5.53 y 5.53, valores cercanos a 6, que era lo que estábamos hablando acá. No exactamente 6, sino valores cercanos a 6. Miren que por ejemplo acá es muy importante comprobarlo matemáticamente. Porque desde la gráfica uno podría decir que los ceros son el menos 6 y el 6. Sin embargo, matemáticamente hablando, ya con la ecuación, miren que somos mucho más precisos, que en este caso es menos 5.53 y 5.53. Aquí ya hemos resuelto entonces todo lo que tiene que ver con la parte de estructuración. Ustedes pueden consultar funciones diferentes si así lo quieren, pero pueden tomarlas del módulo para que así sea, digamos, mucho más fácil. Las funciones acá que nos preguntaban, perdón, los ejercicios, decía que qué significado físico tienen los ceros de esta función cuadrática. En este caso, los ceros de la función cuadrática, recuerden que son los cortes con el eje X. ¿Sí? Analicemos acá, por ejemplo. Esta ecuación que les pongo acá, el de menos 1.489t al cuadrado más 150, es una ecuación que representa un salto en bungee jumping, pero no colocando el eje, no colocando, digamos, nuestro eje de coordenadas en el puente, sino colocando nuestro eje de coordenadas en el piso. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve para calcular cuánto tiempo se demorará la caída. En ese caso, el suelo estaba a 150 metros, es decir, que el puente máximo estaba a 150 metros, el ancho es de 150 metros. Es decir, que estos cortes con el eje X, o con el eje tiempo en este caso, son los puntos cuando en este caso Sammy llegó al suelo, ¿sí? Quiere decir en qué momento llegó al suelo. Eso en cuanto al sentido físico, pues si toman este como ejemplo, ¿sí? Les recomiendo tomar esta parte última, esta ecuación particular, como un salto bungee jumping, con el origen en el suelo, como ejemplo particular de función cuadrática para que puedan comprender físicamente hablando
¿qué significan los ceros? Recuerden, el 5,53 significa cuando esta ecuación se hace cero, es decir, cuando y es igual a cero, es decir, cuando llega al suelo, básicamente, tomando como referencia un puente cuyo cero está acá, ¿sí? O sea, cuyo cero es el suelo y no cuyo cero es el puente como tal. Miren que el cambiar esos ejes cambia mucho la matemática del asunto, cosa que comprenderán pues más adelante, cuando lleguen pues a comprender la parte física del asunto, ¿no? Y acá nos decían que explique si es posible que la gráfica de una función cuadrática no corte ninguno de los ejes. Claro, en este caso sí es posible, siempre y cuando la gráfica simplemente no pase o no corte el eje X, eso no pasa nada. Una gráfica de recorte, como lo habíamos hablado, puede tener máximo dos ceros, uno o ninguno, ¿sí? Muy bien, hasta aquí entonces esta serie de tutoriales que responden la parte de investigación y estructuración.